Que el Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Hermanos, les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Juan Bautista predicaba diciendo: detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. En aquellos días Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz del cielo dijo: Tú eres mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer meditábamos la diferencia entre el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Mateo y de Lucas, ya que el relato del bautismo es un evangelio sinóptico, o sea, un hecho que se repite en otros evangelios. El más extenso sobre este hecho es Mateo, que introduce el diálogo entre Jesús y Juan. Juan que le dice: vos me tenés que bautizar a mí, ¿cómo te voy a bautizar a vos? Un poco también trayendo el eco de lo que Pedro le dijo a Jesús: vos no me vas a lavar los pies a mí. Reconocimiento de la grandeza de aquel ante el cual se está delante de Jesús, se está delante del Maestro, se está delante del Mesías. Hoy, iluminados por lo que el Papa también ha meditado, podemos profundizar justamente este gesto del Señor, la humildad, porque el bautismo significaba un rito de purificación. Uno se purificaba de un camino de malas decisiones, se purificaba de un estado de vida que no era conforme al de Dios, y por medio de este rito, de este signo del agua, de ser rociado, en este caso Juan Bautista sumergía a la persona en las aguas del río Jordán, uno comenzaba una nueva vida. En nuestra vida humana tenemos muchos signos y ritos que expresan diferentes momentos de la vida, en fiestas, celebraciones, momentos de alegría, de duelo, de pérdidas, también de comenzar una nueva etapa, de ser mejores, de elegir un mejor camino. Y Dios derrama su gracia siempre sobre cosas humanas, o sea, la gracia de Dios no nos hace extraterrestres, no nos hace de otros planetas, sino que nos hace profundizar la vida humana, porque en esa vida humana Dios puso plenitud, Dios puso un camino hacia la realización plena. Y tantos en el mundo que promueven el ateísmo también van en contra de algo que en la moral se llama la ley natural, cómo Dios inscribe en el corazón humano la búsqueda del bien, el deseo de la verdad, de la justicia, de que las cosas marchen por el buen camino. Esa herida, por supuesto, esa ley, por supuesto, cuesta desarrollarse, ya que están las heridas, está la participación del mal, que la van desviando, que nos van llevando a bienes aparentes, bienes que disfrazan el mal que está oculto. Porque uno puede elegir un bien que objetivamente es un mal. Por eso el Señor quiere también salirnos al paso con su gracia para sanarnos en esa búsqueda. Por eso en el bautismo, hoy cuando termine la misa vamos a tener un bautismo de adultos. El bautismo se dice que borra el pecado original
pero quedan las consecuencias, que con la gracia que también nos promueve el bautismo, aceptando esas gracias, tenemos que tratar de sanarlas, tenemos que tratar de que nuestra vida se encauce de acuerdo a la propuesta de Jesús, que es el Evangelio, se encauce de acuerdo a la búsqueda del bien. Un bien que no es solamente para estar bien yo, sino también un bien que tiene que coincidir con el bien de los demás, porque el bien es objetivo, así como la verdad es objetiva. El que plantea su vida de acuerdo a un bien solamente personal, no teniendo en cuenta el bien de los demás, es un ególatra, un egoísta, promovido por el orgullo, por sus caprichos, pero no por el bien pensado por Dios. Todo bien verdadero es objetivo, no es una invención mía, una fabricación mía, porque el bien proviene de Dios. Eso también nos afianza como creyentes. El bien y la verdad y el amor provienen de Dios. Por eso, sin Él, sin su gracia, sin buscarlo, sin dejarme ayudar, es difícil alcanzarlo objetivamente. Constantemente debemos ser asistidos por la gracia de Dios. Y Jesús vive el bautismo porque también vino a asumirnos totalmente, a asumirnos también en nuestras malas decisiones, a asumirnos en las purificaciones que debemos dar, a asumirnos en nuestras heridas, en nuestras equivocaciones. Y si nos asume, los hace en clave de redención. Si nos asume, lo hace en clave de conversión, de esperanza, para derramar en esas heridas, en esas malas decisiones, en esos orgullos, en esos egoísmos, su gracia transformadora. Hoy el Papa Francisco decía, Dios se manifiesta cuando aparece la misericordia, como en el bautismo de Jesús se da esta manifestación de la paloma que simboliza el Espíritu Santo, la palabra del Padre, tú eres mi Hijo muy amado, en quien tengo puesta mi esperanza, mi predilección. Y dice el Papa justamente, porque Jesús se abaja, Dios derrama su misericordia. No porque Dios nos quiere humillados, arrastrándonos por el piso, fomentando el masoquismo, fomentando la baja autoestima, sino porque Dios quiere que nos reconozcamos criaturas. Y ahí es donde radica la verdadera humildad. No soy Dios, no soy omnipotente. Y Dios no me ha creado para vivir solo, egoístamente, buscando que se cumplan mis caprichos. Soy criatura, entonces, en lo más profundo de mi ser hay una dependencia del otro, hay una dependencia de la comunión, de la comunidad, de la familia. El enemigo busca encerrarnos, Dios busca abrirnos y nos abrimos a la comunión. No hay verdadera apertura del corazón si no es en sintonía con los otros, buscando entrar en comunión, en diálogo con los otros. Quizás alguno piensa que se abre cuando se queda encerrado en fantasías, en ideales, en sueños que logra alcanzar, pero la verdadera apertura siempre reclama otra persona, siempre reclama otro corazón, siempre necesita otra vida con los cuales compartir esos sueños, compartir esos proyectos. Por eso, nuevamente, como dice el Papa, Dios se manifiesta cuando aparece la misericordia. Cada día volvamos a la purificación del encuentro con Dios. Cada día bajemos a las aguas del Jordán
esas aguas que se dan cada día en la oración, esas aguas que nos purifican cada día también cuando buscamos el bien, cuando vivimos la caridad y el servicio a los demás. En esos gestos, en esos pasos de misericordia, dice el Papa, Dios se manifiesta. Dios derrama más el Espíritu en tu vida cuando vivís tu condición de hijo de Dios, unido al Padre y a tus hermanos. Dios entonces puede alcanzarte con su amor y con su misericordia porque ya comenzaste a reconocerte hijo, a vivir como criatura, a crecer como discípulo. Pidámosle al Señor entonces, en este día en que celebramos el bautismo de Jesús y celebramos también nuestra identidad como creyentes, como hijos del Padre, decíamos, hermanos de Jesús y templos del Espíritu, que el Señor nos conceda la gracia de cada día renovar el bautismo, renovar su gracia, porque en el bautismo que Dios nos ha dado ya está el poder de la santidad, ya está todo el combo, el pack, para hacernos santos. Ya está la gracia derramada. Dios nos pedirá cuenta de cómo la usamos, de cómo dejamos que el bautismo nos impregne, de cómo reactivamos la gracia. El bautismo necesita también de los demás sacramentos. La comunión, donde me alimento como hijo de Dios, la reconciliación, donde permito que el sacramento del bautismo se siga liberando de las ataduras del pecado y vivir mejor esa gracia con la fuerza de la confirmación, vivir esa gracia de servicio a través del matrimonio, a través del sacerdocio, a través de los trabajos, de las actividades, de las profesiones que el Señor me va inspirando a hacer y vivir. Pero ya está la gracia. Confiar en el poder del bautismo que Dios nos ha dado, porque ahí sí tendremos más confianza cuando oremos, cuando intercedamos por los demás. Me acuerdo, antes de entrar al seminario, en un grupo de oración, algo que me quedó, fue cuando vieron que en los grupos de oración algunas veces rezamos por todos, pero pasando por cada uno. Y cuando me tocó a mí, que rezaban por mí, una religiosa, empezó a orar, ¿no? Por el poder del bautismo que me has dado, Señor, bendice a Pablo, libéralo, llénalo de tu fuerza. Y fue un momento de sacudida importante para mí. Digo, ¿cómo usó el poder del sacramento? Bueno, también nosotros cuando oremos por los demás, clamemos ese poder, esa gracia, porque nos permite tomar conciencia de que oramos no como desconocidos de Dios, sino como conocidos por el Padre. Oramos en la confianza de que el Padre me escucha, me ama y quiere bendecir esa intención que le presento, porque el Padre quiere que ore por esa intención. El Padre puso en mi corazón el deseo de orar por esa intención, que necesita de mi oración. Usemos el poder del bautismo y veremos maravillas en nuestra vida. Que así sea.